Nada, vamos a hablar de sistemas agroforestales y dentro de lo que son los sistemas agroforestales nos vamos a centrar en lo que es el silvopastoreo, específicamente para zonas tropicales. Así que a modo de bosquejo que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy, pues vamos a definir qué son los sistemas agroforestales, lo que es la ganadería sostenible, que es muy importante definirlo, los sistemas silvopastoriles, y ya dentro de los sistemas silvopastoriles vamos a ver cuáles son sus beneficios, cómo ayudan, ¿verdad?, a darnos resiliencia ante el cambio climático, el bienestar animal. Y vamos a discutir algunas variedades de plantas y arbustos que son los más utilizados en el trópico. Y entonces ustedes van a ver también algunas imágenes de cómo se arreglan esos sistemas silvopastoriles para diferentes tipos de animales o rumiantes que estemos criando en la finca. Así que a modo de introducción, es importante saber que el crecimiento acelerado de la ganadería ha convertido a América Latina en el mayor exportador de carne bovina, lo que representa alrededor del 45% del Producto Interno Bruto Agrícola de la región. Sin embargo, este crecimiento requiere un enfoque sostenible para evitar la creciente presión sobre los recursos naturales de la región y el medio ambiente. Así lo describe las Naciones Unidas en la FAO, que es bien importante que estos sistemas se vuelvan más resilientes y que estos sistemas integren lo que es la silvopastura para evitar la degradación de las pasturas, la contaminación ambiental y que sean sostenibles en el tiempo, porque si no van a crear muchos problemas ambientales, algunos de los que ya ¿verdad?, están sucediendo. Es bien importante que sepamos también que la ganadería, los diferentes sistemas ganaderos, sean tradicionales, industriales o ganadería bajo sistemas silvopastoriles, son la principal fuente de ingresos de alrededor de 200 millones de familias de pequeños productores en Asia, África y en América Latina. Y son la única fuente de subsistencia para al menos 20 millones de familias, ¿verdad?, en esta zona. Así que es bien importante la operación ganadera en el mundo. Y en muchos países, pues, las personas están teniendo más poder adquisitivo y están empezando a consumir más carne. Pero la ganadería tiene un impacto fuerte sobre el ambiente y si no lo hacemos de la forma correcta, pues vamos a seguir causando problemas en el cambio climático, en la degradación de los suelos a través de la erosión, contaminación ambiental con gases de invernadero, que lo vamos a ver más adelante, problemas de compactación, sobrepastoreo. Y todos esos problemas pues tenemos que atenderlos de alguna forma integral y ahí es donde vienen los sistemas agroforestales, la silvopastura. Entonces, para poder definir bien, antes de entrar en lo que es silvopastura, para poder definir bien, la silvopastura es un tipo de sistema agroforestal. ¿Pero qué es un sistema agroforestal? Un sistema agroforestal es una serie de sistemas y tecnologías o prácticas de manejo que utilizamos, donde se combinan árboles con cultivos agrícolas. Así que podemos tener sistemas agroforestales que se dedican a la producción de alimentos, hortalizas o granos, integran los árboles y siembran de diferentes tipos de cultivos. También podemos tener sistemas agroforestales donde se integran la siembra de árboles con pastos o forrajes para alimentar los animales. Y ya eso viene siendo más la silvopastura. Es importante que estos sistemas agroforestales se hacen en función del tiempo y el espacio para incrementar y optimizar la producción en forma sostenida. Eso lo que se refiere es que aprovechan el espacio y el tiempo porque se siembran y se integran en esos sistemas diferentes tipos de especies de cultivo. Pueden ser árboles para madera, árboles frutales, árboles que producen forraje o arbustos que producen forraje. Se integran con los pastos. El propósito de estos sistemas agroforestales es incrementar la producción por unidad de área, porque tenemos más especies sembradas en la misma unidad de área, hacer buen uso del suelo y de los servicios ecosistémicos, y el buen uso del suelo se refiere que a través de integrar esa biodiversidad de plantas,
pues aumentamos la materia orgánica del suelo, retenemos agua en el suelo, mejoramos la fertilidad de esos suelos, la materia orgánica. Satisfacer las necesidades de las familias productoras, que es uno de los objetivos más importantes, que estos sistemas se sostengan en el tiempo para que sirvan de fuente de ingreso para las personas que trabajan en la agricultura o los sistemas silvopastoriles. Porque si trabajamos un sistema que se va a ir degradando con el tiempo, pues no se puede perpetuar en el tiempo y eventualmente nos va a traer problemas. Adaptarse al cambio climático, porque al integrar biodiversidad, retener agua en el suelo, aumentar materia orgánica en el suelo, secuestro de carbono, que lo vamos a ver más adelante, pues vamos a ir adaptándonos a esos cambios climáticos a través de los sistemas. Y aumentar la resiliencia del sistema, o sea, que sean sistemas que puedan recuperarse rápido ante algún disturbio o algún cambio que ocurra, ya sean huracanes, lluvias fuertes, sequía, ataque de plagas. ¿Qué beneficios nos brindan estos sistemas agroforestales? Estos son beneficios generales de los sistemas agroforestales. Pues mira, mejoramos fertilidad del suelo, protegemos los cultivos y el ganado del viento, restaurar las tierras degradadas a través de la inclusión de la biodiversidad, mejorar la conservación del agua, porque ayudan a disminuir la erosión y aumentan la infiltración, y de esa forma los acuíferos pueden recargarse y el agua se limpia porque son zonas buffer, zonas de amortiguamiento que ayudan a mantener esas aguas limpias. Limitan el desarrollo de plagas y ayudan a reducir la erosión del suelo. Ayudan a la conservación de la biodiversidad y a la adaptación al cambio climático y a la mitigación de ese cambio climático. Porque cuando sembramos bosque, cuando sembramos árboles, sembramos plantas, nos ayudan a secuestrar ese carbono que está en la atmósfera. Ahora tenemos una problemática que, aunque no es la mayoría de la producción en el mundo, no se hace bajo ganadería industrial, pero hay sistemas de ganadería industrial en muchos países, y estos sistemas de ganadería industrial pues tienen un impacto detrimental para el ambiente. Causan alta erosión del suelo, causan altas emisiones de metano y de CO2 a la atmósfera. Así que son sistemas bien contaminantes y requieren de muchos recursos. Cantidades excesivas de agua, requiere que se produzcan granos para alimentar a los animales en altas cantidades, y es bien poco eficiente la conversión de energía de esas plantas que se producen granos, soya, maíz, trigo, la flecha de trigo, para producción de carne, es bien poco eficiente. Entonces los sistemas de producción ganadera se basan en su mayoría, ¿verdad?, en los feedlots y otros en monocultivos de pastos. Estos sistemas de pastoreo, si son mal manejados, pueden degradar los suelos por sobrepastoreo y erosión, y a su vez tienden a la baja productividad y a los bajos niveles de ingresos. Requieren de alto capital de inversión. Hay poco bienestar animal y la calidad del producto se ve afectado en muchas ocasiones. Así que todos esos animales están en hacinamiento, en un feedlot, comiendo mayormente concentrado que viene de granos, y son sistemas bien poco eficientes en la conversión de alimentos en carne o en leche. Y ante eso tenemos entonces lo que es la ganadería sostenible. Y la ganadería sostenible es la ganadería que busca integrar prácticas de conservación de los suelos, el manejo del ganado para aumentar la productividad y la rentabilidad de la operación, pero siempre considerando reducir el efecto negativo al ambiente, adaptarse al cambio climático para obtener sistemas de producción ganadera que sean más resilientes. Y ante esta problemática de la ganadería industrial, viene a resolverse con una ganadería sostenible. Para la ganadería ser sostenible, y cuando hablamos de ganadería, pues no solamente estamos hablando de bovinos, ¿verdad?, de vacas o toros, estamos hablando también de pequeños rumiantes o de cualquier otro animal de finca que se pueda producir bajo pastoreo. Entonces, la ganadería sostenible tiene otros beneficios que son bien parecidos a los que vemos en la
agroforestería. Es aumentar la disponibilidad de alimentos durante el año, integrando diferentes tipos o especies de plantas dentro del sistema. Aumentar la capacidad de carga en la producción de leche y carne. Como integramos más plantas dentro del sistema, que pueden ser arbustos, árboles, gramíneas, en una misma unidad de área podemos criar más animales. Busca reducir los costos de producción de carne, leche, huevos, a través de la integración de estos sistemas donde tenemos diferentes especies para utilizar menos concentrado o alimentación suplementaria. Aumenta la resiliencia al cambio climático y a los problemas de falta de agua o sequía. Restaurar los suelos, como dijimos anteriormente, aumentar las posibilidades del mercado, ya que se puede utilizar como una estrategia de mercado, pues animales que son alimentados grass-fed, que son animales que tienen una carne de mayor calidad, un mejor marmoleo. Aumentar los ingresos familiares de aquellos que producen carne, leche o algún otro tipo de animal de finca. Pues la alternativa a estas problemáticas es utilizar los sistemas silvopastoriles. Y un sistema silvopastoril es un sistema, es un tipo de sistema agroforestal, pero es un sistema de producción y un conjunto de prácticas agropecuarias que incluye la integración de árboles, arbustos y otras plantas leñosas junto a especies forrajeras, pastos, leguminosas, ¿verdad? Que son forrajeras, para la alimentación de animales de finca, como por ejemplo ganado, caballos, cabros, ovejas, cerdos, entre otros animales. Y que todo esto se haga bajo un mismo sistema integral. Son sistemas que toma tiempo establecerse y que requieren de un diseño y requieren de un conocimiento para poder ir estableciéndolos poco a poco. En una definición más fácil o más corta podremos decir que un sistema silvopastoril es un conjunto de prácticas agropecuarias en el cual se combinan árboles, que pueden ser de madera o frutales, arbustos forrajeros, pastos y leguminosas, con animales, principalmente rumiantes, y estos sistemas pueden ser para pastoreo o corte y acarreo del forraje. O sea que podemos pastorear los animales dentro del sistema, o pueden ser sistemas que se utilicen para cortar el pasto, conservarlo en forma de heno, en hilaje, en silaje, y luego alimentar los animales. O ofrecerlo fresco también. Y hay diferentes variantes de esos sistemas silvopastoriles, que son las que vamos a discutir entonces adelante. Esas variantes de sistemas silvopastoriles son potreros o cercados con árboles dispersos. Antes de entrar en las variantes, es bien importante reconocer que tal vez, ¿verdad? No sé, tal vez algunos de ustedes de los que están conectados son productores ya de animales, ¿no? De algún animal de finca. Pero es importante reconocer que muchas veces ya tenemos sistemas pastoriles establecidos en la finca y no los reconocemos porque hay unos que son, como quien dice, más famosos que otros, o son los que aprendemos generalmente. Y queremos ver un diseño de árboles sembrados en hilera y espacios con pastos, pero la realidad es que hay sistemas que son de árboles dispersos. Lo vamos a ver ya mismo. Cortinas de viento, cuando se integran las cortinas de viento en los márgenes de la finca, se consideran sistemas silvopastoriles. Hay sistemas silvopastoriles intensivos, que ya esos son más de siembras en callejones. Las cercas vivas, que es cuando utilizamos árboles en los márgenes de la finca para delimitar los potreros o los cercados, pues también se consideran sistemas silvopastoriles. Existen plantaciones forestales para madera o con frutales que integran lo que es la producción de madera o frutales con la producción de pasto para la producción de carne o leche, y esos son sistemas silvopastoriles, y la utilización de bancos de proteína dentro de la finca también se considera un tipo de sistema silvopastoril. Así que vamos a ir uno por uno a discutirlos.
No vamos a entrar mucho en detalle, pero el concepto básico para que ustedes lo puedan entender, reconocer, identificar si ya en su finca o en cualquier otra finca que usted visite existe un sistema silvopastoril. Y hay diferentes maneras, diferentes niveles de integración. Están los árboles dispersos, que consiste en plantar árboles o arbustos dispersos por el potrero o el cercado para proveer sombra y otros beneficios al ecosistema, que puede ser fijación de nitrógeno si son árboles que son leguminosas, pueden ser árboles que sean leguminosas y suelten las vainas y las semillas y los animales las consumen. Al final de la presentación vamos a discutir algunas de esas especies que más se utilizan para la silvopastura y para cuál de estos sistemas se adapta mejor. En cuanto a los árboles dispersos, puede ser que si usted ve una imagen, como, si usted ve una finca como la que tiene la imagen abajo a su izquierda, pues ya vemos que hay árboles dispersos alrededor de la finca sembrados, pues ya usted tiene un sistema silvopastoril integrado. Son árboles que proveen un sistema, unos beneficios ecosistémicos en la finca, le dan sombra al ganado, pueden fijar nitrógeno, ayudan a la retención de agua en el suelo, ayudan a limitar la evapotranspiración, ayudan a retener el agua de escorrentía, aumentar la materia orgánica. Así que tienen todos esos beneficios. Y es un sistema silvopastoril. Si no está sembrado ya, si no hay árboles y lo que tenemos son pastos, como la imagen abajo a la derecha, que tiene unos circulitos color amarillo, son árboles que se están sembrando dentro de un predio. Estos árboles, por lo general, toman tiempo en establecerse y hay que protegerlos por un término de alrededor de 3 años. Y hay diferentes estructuras que vamos a ver más adelante, una de ellas, de cómo se protegen esos árboles, ¿verdad? Estableciéndole como una pequeña cerca alrededor del árbol mientras el árbol se desarrolla. Así que son sistemas que requieren un poco de inversión, que hay que esperar, requieren tiempo para poderlos establecerlos, da trabajo establecerlos, pero al final los beneficios que obtenemos de ellos son muchos y podríamos sentarnos a sacarle el beneficio en términos, ¿verdad?, numéricos. Muchos de los árboles que se pueden sembrar dispersos, pues existen especies de leguminosas que dan sombra intermedia y también proveen forraje o semillas comestibles. Y vamos a discutir esas especies más adelante. Así que en esas imágenes ustedes pueden ver diferentes fotos representativas de lo que son un sistema silvopastoril con árboles dispersos. Existe otro sistema silvopastoril que son las que incluyen las cortinas o los rompevientos. Las cortinas o rompevientos son líneas de vegetación compuesta, generalmente por árboles o arbustos grandes que forman una barrera alta y densa y constituyen un obstáculo al paso del viento y el polvo. Y de esa forma redireccionan y modifican la fuerza del viento. Mayormente se utilizan en lugares donde ocurren cambios climáticos drásticos, que no son como en diferentes, ¿verdad?, a regiones tropicales, en lugares donde tienen un invierno, en lugares donde son bien ventosos por naturaleza. Y ese viento pues puede hacer daño a los animales, le puede causar enfermedades, si es viento con polvo. Además de eso puede causar daño en los forrajes. ¿Por qué? Porque en lugares bien ventosos los suelos tienden a secarse más rápido. Si usted tiene un día soleado o un día bien caliente y a eso le añade que el día es bien ventoso, pues se va a mover la humedad rápido de encima del predio y va a provocar que ocurra más evapotranspiración. Así que los rompevientos nos ayudan a retener también esa humedad en el suelo y a reducir esa velocidad del viento y redireccionarlo. Para este sistema de rompevientos se pueden utilizar muchas especies. Normalmente se utilizan pinos y vamos a verlo más adelante. Pero necesitamos árboles que tengan un sistema radicular vigoroso para aguantar la fuerza del viento. Y se tiende a sembrar hileras de árboles, normalmente entre 1 a 3 hileras, dependiendo de cuán ventosos en el lugar y la fuerza de los vientos que hay en el lugar. Y se siembran a distancias de entre 1 a 3 metros entre los árboles, dependiendo de la especie.
Generalmente, la distancia es de 3 metros. También toman alrededor de 3 años a 5 años en establecerse, porque toma tiempo, ¿verdad?, en lo que se desarrolla y crece el cultivo. Y como todo, pues esos árboles hay que protegerlos de los animales para que puedan establecerse. Es importante, ¿verdad?, que hay variedades de pinos que se adaptan para hacer estas rompevientos, pero no solamente tienen que ser pinos, pueden ser cedros, robles, otros tipos de árboles que vamos a ver. También existe lo que se conoce como un sistema silvopastoril intensivo o de callejones. Y ahí no todo está escrito, como yo digo. O sea, el agricultor tiene que dejarse llevar por las necesidades, el clima, todos esos factores que afectan en su región para diseñar su sistema silvopastoril. Y de acuerdo a sus necesidades va a ser el diseño del sistema silvopastoril. Pero hay unos ejemplos abajo en la fotografía. En un sistema silvopastoril intensivo o de callejones, se siembran hileras de árboles o arbustos que pueden ser forrajeros o no, que provean sombra, proveen protección de la lluvia a los animales y del viento, y también pueden ser fuente de alimento adicional para el ganado. También queremos árboles que tengan un sistema radicular vigoroso y que sean de crecimiento rápido para que se establezcan y nosotros poder seguir utilizando los predios para pastoreo. Se siembran una hilera o varias hileras a distancia de entre 2 a 3 metros entre los árboles. Se pueden sembrar más cerca a los árboles. Usted puede sembrar, dependiendo de la especie, 1 metro, 2 metros. Y luego cuando los árboles ya han crecido y usted puede identificar que tienen una mejor estructura y que tal vez ese árbol va a ser mejor para producir madera, por ejemplo, pues entonces usted corta los otros árboles para darle espacio para el crecimiento a ese árbol. Y va cortando, entresacando, ¿no?, los árboles que no se ven muy bien, que no tienen un crecimiento erecto, que tal vez no van a dar buena calidad de madera, pues los va eliminando y va dejando aquellos que son de mejor calidad. La distancia entre los callejones, que es como la imagen que ven al centro abajo, es el área donde va a estar sembrados los forrajes, los diferentes tipos de forraje o pasto, que hablamos de ellos en la presentación anterior. Los forrajes mejorados, que pueden ser las braquiarias o urucloas. Hay especies como el camello, que son pasonas secas, es un híbrido. La mombaza, que es una guinea, que es una hierba guinea, se utiliza también para pastoreo. La caimán, la braquiaria de Cumbens, diferentes tipos de gramíneas que se siembran entre medio de esos callejones. O puede ser un pasto que ya esté establecido en la finca, que sea natural, endémico, naturalizado, y que lo manejamos, ¿verdad?, para el pastoreo de los animales. Pues la distancia entre esos callejones por lo general va entre 20 a 40 metros de acuerdo a las necesidades del agricultor o de acuerdo a lo que nos permita el predio donde lo estamos estableciendo. También va a tomarse en cuenta la especie de árbol que estamos sembrando. Pero por lo general está entre los 20 a 40 metros, esos espacios que vamos a dejar para los animales. Esos callejones no tienen que ser de una sola especie. Puede ser que tenga múltiples especies de árboles o una sola especie de árbol, o tenga franjas, diferentes tipos de franjas con diferentes especies de árboles. Puedes incluir entre medio de los árboles en los callejones, sembrar arbustos que sirvan como forraje para los animales. Y esos arbustos que normalmente se utilizan los vamos a discutir más adelante también. También existe el sistema silvopastoril de cercas vivas. Y ese es uno de los más ampliamente utilizados. Por lo menos aquí en Puerto Rico se utiliza mucho. Tiene una desventaja que la observamos durante el huracán María, que fue un huracán muy fuerte acá en Puerto Rico. Y era que pues durante el huracán pues muchos de esos árboles se caen. Y cuando los árboles caen pues te rompen la cerca, porque el árbol era parte de tu cerca. Pero no es algo que se puede restaurar, ¿no? Y tiene más beneficios que desventajas. En el sistema silvopastoril de cercas vivas, se establecen los árboles y arbustos en los límites del potrero o los cercados, y en ocasiones se utilizan como soporte para el alambre de púas o la cerca eléctrica, y proveen sombra y forraje adicional al ganado.
A su vez pueden tener una función de rompeviento. Queremos árboles con sistema radicular vigoroso para que aguanten el viento y no rompan la cerca, que sean de crecimiento rápido. Y normalmente buscamos especies que se pueden propagar por esqueje o estacas, o sea que su propagación es vegetativa y una propagación rápida. Y se siembra una hilera a distancias de 2 metros entre postes, entre árboles, para entonces poder poner el alambre entre árbol y árbol. La recomendación es que sean 2 metros la distancia. Hay personas que utilizan más de 2 metros, pero para que quede fuerte el alambre, se pide o se requiere que sean de 2 metros la distancia entre árboles. Hay diferentes especies que se utilizan, que vamos a discutir, pero normalmente el algarrobo, la guásima, estos son nombres comunes. Ahorita van a ver los nombres científicos. Por si no lo conocen por ese nombre común, pues puedan buscarlo por el nombre científico y sepan identificar el árbol. También está la gliricidia y el guásimo, como dije. Son especies que normalmente se utilizan para las cercas vivas. Otro sistema silvopastoril, que requiere un poco más de manejo, son los silvopastoriles con frutales o forestales. Y normalmente en estos sistemas se integran animales más con doble propósito, pero el propósito principal es la producción de frutas, ¿verdad? O la producción de madera, y se integran los animales como un beneficio adicional porque mantienen los predios limpios de los pastos y a la vez pues logramos engordar o producir leche de esos animales que pueden pastorear los pastos que están entre medio de los frutales o las selvas o las siembras forestales. Se establecen los árboles de frutales o de maderas en franjas. En el caso de los frutales se requiere un manejo intensivo y un monitoreo constante para evitar daño de los frutales por parte de los animales. Normalmente estos sistemas son fincas que ya se habían sembrado en frutales y cuando los árboles están en la adultez, que están productivos, pues se integran el componente animal para el pastoreo. Los periodos de ocupación dentro de estos predios tienden a ser más cortos para evitar que los animales, cuando ya se les está acabando el pasto, pues empiecen a ramonear, o sea, a buscar hojas o ramas de los árboles. Estos sistemas se utilizan para pastoreo una vez los árboles están establecidos, como dije. Se siembran hileras, por lo general, a una distancia entre 3 a 4 metros. Y la distancia va a variar porque depende del árbol frutal que se establezca. Puede ser que hay especies de árboles que requieren más de 3, 4, 5 metros de distancia entre árboles y por lo tanto pues esas distancias van a variar. En el caso de siembras forestales que se utilizan para madera, se siembran en muchas ocasiones altas densidades y luego se seleccionan los árboles con mejor estructura para el uso de madera. Y las distancias entre las hileras tienden a ser entre 4 a 10 metros, también dependiendo de la especie de árbol que se siembre. Y tomando en cuenta que si lo vas a utilizar para pastoreo, pues hay que dejar una distancia considerable entre árboles de 4 a 10 metros para que entre luz solar y que el pasto pueda crecer debajo de esos árboles para el pastoreo de los animales. Para los amigos que nos escuchan de acá de Puerto Rico, pues 1 metro son 3.28 pies, porque nosotros utilizamos los pies. Así que yo lo pongo en metros porque ustedes pueden hacer la conversión. Pero para el beneficio de todos los que nos escuchan, ¿verdad? Los que nos ven de toda Latinoamérica y el Caribe, pues lo estamos poniendo en metros. Por lo general, se utilizan arbustos forrajeros en los sistemas silvopastoriles de banco de proteínas, que es otro sistema silvopastoril. Pueden ver las imágenes abajo. En la primera imagen a la izquierda tienen la morera, que la vamos a discutir más adelante, y el matarratón. Y a la derecha, abajo, tienen un sistema silvopastoril de banco de proteínas con titonia, y está sembrada al contorno. Y es una de las más que se utiliza para hacer esos bancos de proteínas. Esto también requiere mucho manejo porque no es un sistema donde podemos dejar los animales por mucho tiempo de ocupación, porque entonces van a sobrepastorear los arbustos y el pasto y se va a tomar más tiempo recobrarse el banco de proteínas. Así que por lo general
son lugares donde metemos los animales unas cuantas horas al día, 1 hora, 2 horas al día, para aumentar la ingesta de proteína de esos forrajes que son leguminosas. O si ya tenemos un sistema rotacional donde en todos nuestros predios integran arbustos donde hay leguminosas, pues entonces son sistemas rotacionales intensivos donde los animales tal vez tienen ocupación de un día y una noche o mediodía y luego pasan a otro potrero o cercado, que son los sistemas más eficientes, donde los animales consumen el 50% del forraje disponible, que es más nutritivo, que es más digerible, que tiene alto contenido de proteína, y luego de ese periodo corto de ocupación de un día, pasan a otro cercado potrero que tiene las mismas condiciones. Eso nos permite aumentar la carga animal, el número de animales que ocupan ese predio en un tiempo determinado. Nos ayuda a aumentar la ganancia en pesos, la producción de leche y el bienestar animal. Normalmente se utilizan bancos de proteínas de arbustos. Los más comunes son moreras, la morus alba, la leucaena leucocéfala, que la vamos a ver más adelante, la titonia y el matarratón. Son especies de crecimiento rápido y de raíz vigorosa. Toma tiempo establecer estas franjas. Puede tomar de 6 meses a 1 año del proceso de establecimiento y el proceso de poda para que esos arbustos se adapten a ramificar en altas cantidades y que produzcan mucha hoja. Así que toma un tiempo, dependiendo de la especie, 6 meses a 1 año en establecerse. Y algunos de ellos, como en el caso de la morera, va a requerir fertilización, ya sea fertilización química o sea fertilización con composta o estiércol. Son especies de crecimiento rápido y de raíz vigorosa que tienen alta digestibilidad, son palatables, o sea que al animal le gusta consumirlo, y que tienen proteína. El consumo va a ser también dependiendo de la especie. Si tenemos, por ejemplo, ganado bovino, tenemos vacas para leche o ganado cárnico, pues van a consumir más pastos que arbustos. Y en la mayoría de las veces van a estar consumiendo entre un 70-80% pastos y entre un 30 a un 20% de los arbustos. Lo mismo va a pasar más o menos con las ovejas, que prefieren consumir pasto y van a estar consumiendo un 30-40% de los arbustos. Pero si tenemos cabras, por ejemplo, que son ramoneadoras, que prefieren ramas y hojas, pues estas van a estar consumiendo más de los arbustos que de los pastos que hay dentro del predio. Y por lo tanto hay que ajustar la carga animal de acuerdo a la especie también que estamos utilizando. Y eso lo aprendimos en la presentación anterior de cómo podemos calcular la materia seca que nos produce un predio, ¿verdad? A través simulando la cosecha de los animales en 1 metro cuadrado. Y ese metro cuadrado se puede entonces cosechar húmedo, pesarlo y cosecharlo seco y pesarlo nuevamente para obtener entonces nuestra materia seca. Hay diferentes tipos de arreglo y distancias de siembra de acuerdo a la especie, pero normalmente se siembran franjas continuas que tienen 1 metro de separación entre hileras, o también se pueden hacer franjas alternas cada 4 metros. Y eso me refiero de que siembras unas 2, 3, 4 hileras, por decir, de leucaena o de titonia, deja un espacio, un callejón, donde van a crecer los pastos, que puede ser de 10, 20 metros, y vuelve y establece varias hileras de leguminosas. La importancia de establecerlo en hileras también es para el control de los animales, porque si lo establecemos de forma dispersa los bancos de proteína, pues entonces los animales van a pisotear más, porque se pueden mover de forma dispersa a comer esa leguminosa. Pero cuando los metemos dentro de un callejón, ¿verdad? En forma de hilera, ellos se ven obligados a mantenerse comiendo dentro de ese callejón y tendrían que salir del callejón para entrar en el próximo callejón. Siempre tenemos animales que van a cruzar los callejones, porque pues tienen ese comportamiento. Pero se ha observado que cuando lo hacemos en callejones, pues tienden a moverse dentro del callejón y pasar al otro callejón cuando ya han ido acabando la oferta de forraje dentro de ese callejón. Y eso ayuda mucho a reducir el pisoteo
dentro de los bancos de proteínas. Entonces, estos sistemas silvopastoriles, que ya vimos todos los diferentes que hay, nos van a dar unos beneficios en los sistemas silvopastoriles que ayudan al bienestar animal y también al productor. Si lo vemos desde el punto de vista de consumo, se ha determinado, ¿verdad? Y esto lo han determinado varios investigadores, pero uno de los más importantes es Peso e Ibrahim en 1998 determinaron que el consumo de los animales pues va a haber más tiempo en pastoreo porque están bajo sombra dentro de los sistemas silvopastoriles. Así que los animales pasan más tiempo comiendo y tienen un mayor consumo, eso es bueno. Y también va a disminuir el consumo de agua porque están en sombra y comen forraje verde con buena nutrición. Así que hay menos gastos de insumo por parte del agricultor porque el animal se encuentra en un sistema que le provee un mejor bienestar, una mejor estabilidad. Desde el punto de vista de producción, se ha encontrado un incremento de la eficiencia de conversión alimenticia, porque entonces los animales gastan menos energía de mantenimiento. Me refiero con esto a que cuando usted suda, el cuerpo tiene que invertir energía en enfriar su cuerpo, ¿verdad? Los animales es lo mismo, hay que invertir energía en enfriar, mantener el cuerpo a la temperatura adecuada. Cuando usted está en el sol, pues gasta más energía. Pues en la sombra y en sistemas silvopastoriles, pues los animales gastan menos energía y hay una mayor eficiencia de conversión de lo que comen a carne, leche. Por lo tanto, hay una mayor ganancia en peso o producción de leche. Desde el punto de vista de reproducción y sobrevivencia, que son bien importantes, en la ganadería vemos muchos problemas de reproducción y de sobrevivencia en sequías, por ejemplo. Pues mira, los animales llegan a la pubertad más temprano, con un mayor peso. Se regula el ciclo estral, así que son más constantes en el proceso de reproducción. Tienen mayor líbido, mejor calidad de semen en los toros o en los padrotes, una alta tasa de concepción, hay menos mortalidad a la hora del parto, menos pérdidas embrionarias de los abortos, reduce la tasa de mortalidad y hay una mejor condición corporal de las madres y una mayor producción de leche. También un mayor peso al destete y al nacimiento de los animales. Así que son muchos los beneficios que nos dan los sistemas silvopastoriles y que al final nos va a permitir tener más ingresos porque utilizamos menos insumos. Y es matemática simple, si utilizo menos insumos para producir más y de mejor calidad, voy a tener más ingresos. ¿Qué pasa? Que los animales cuando no están en sistemas silvopastoriles, cuando están al sol, pues les causa un estrés calórico. Y el estrés calórico que le causa a los animales, como las razas, por ejemplo, los Bos taurus y Bos indicus, que son las razas bovinas que tenemos, presentan rangos de termoneutralidad donde pueden expresar su potencial genético. O sea, que a ciertas temperaturas, ellos pueden expresar su potencial genético. Pero ya cuando el ambiente influye a temperaturas más altas, los animales salen de la zona de confort y entran en un estrés de calor, el cual reduce su desempeño y en ocasiones puede causar hasta la muerte. Acá en Puerto Rico nosotros hacemos mucha investigación con lo que es el ganado pelón, que es un ganado lechero de la raza Holstein, pero que tiene un gen que codifica para pelo corto y por lo tanto lo hace más tolerante al calor. Y hacemos mucha investigación con eso para tratar de desarrollar animales que sean de pelo corto y que tengan menos estrés al calor y que por lo tanto produzcan más leche. Por lo tanto, introducir árboles al sistema ayudan a reducir la temperatura entre 2 a 9 grados centígrados. Las especies de árboles que dan sombra utilizamos especies que reduzcan, ¿verdad? Que den una sombra del 20 al 30%. Tampoco podemos utilizar una sombra fuerte, una sombra total, porque entonces no va a crecer el pasto y afectaría la fotosíntesis de los pastos. Pero la sombra va a ayudar a reducir ese estrés calórico y por lo tanto los animales van a tener un mejor desempeño.
Desde el punto de vista del cambio climático, los sistemas silvopastoriles, ¿verdad?, integran lo que es el suelo, que es la fuente de agua y de nutrientes para las plantas, los pastos y los árboles, que van a ciclar o hacen el ciclo de nutrientes y protegen al suelo de la erosión y mantienen la humedad y son la fuente de alimento para los animales, y los árboles que van a brindar sombra al pasto y al ganado y aportan nutrientes al sistema a través del ciclaje de nutrientes, la caída de las hojas, van al suelo, se descomponen, se vuelven en materia orgánica y ahí van a tener un crédito de nitrógeno y de otros nutrientes para el crecimiento, ¿no? Y es bien importante que ocurran esos ciclos. Básicamente lo que hacemos es imitar lo que sucede en la naturaleza, imitar lo que sucede en las pasturas naturales, donde hay árboles, pastos, animales en las pasturas. Pues imitamos esos sistemas para producir de forma más amigable con el ambiente, más resiliente. Así que básicamente la ciencia, la producción agropecuaria se puede llevar y se puede integrar la silvopastura desde el punto de vista de la observación. Es importante sentarse, observar, caminar su finca, observar cuáles son los ciclos naturales, qué especies crecen más rápido, qué especies están establecidas naturalmente, cómo se comportan mis animales para poder establecer esos sistemas silvopastoriles. El cambio climático y la silvopastura. El cambio del clima causado por la actividad humana. Eso es el cambio climático. Los gases de invernadero han ido aumentando, como es el CO2, el metano, el óxido nitroso. El metano se produce mucho por las vacas, ¿verdad? Y el óxido nitroso también por las orinas, la orina de los animales cuando cae al predio, si no tenemos buenas pasturas, elimina mucho óxido nitroso. La ganadería contribuye mucho a la emisión de metano. ¿Por qué? Porque ocurre una fermentación dentro del rumen, ¿verdad? Dentro del rumen de los animales, donde se digiere la fibra, y en ese proceso se expulsa metano, ¿ok? También contribuimos al CO2 a través de la deforestación para plantar solamente forraje. Muchos sistemas, los ganaderos deciden eliminar todos los árboles para sembrar pasto para pastorear los animales, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, el daño que le está haciendo al medio ambiente y los problemas que va a tener después los animales en reproducción, aumento de peso, producción de leche, fertilidad del suelo, sequías, todos esos problemas. Ya sabemos que la agricultura industrial pues no ha podido alimentar el mundo. Tenemos más problemas de cambio climático, tenemos más hambre que nunca, tenemos una pobre distribución de los recursos en el planeta. Así que no ha sido una opción, no ha sido el manejo adecuado para alimentarnos. Y vemos entonces dentro de lo que es la agricultura sustentable, dentro de lo que es la silvopastura, dentro de lo que es la agroecología, una opción para alimentar el mundo, para eliminar la pobreza, para la distribución equitativa de los bienes. Entonces, la silvopastura nos permite también, los sistemas silvopastoriles, una adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Y estos son algunos nada más, porque hay muchos servicios que nos da el ecosistema, pero cuando tenemos sistemas silvopastoriles que integran árboles, pastos, árboles frutales, árboles para madera, por ejemplo, aumentamos la biodiversidad de especies que se producen en una misma área, ya sea para madera, frutos, y se aumentan los servicios ecosistémicos. Hay más polinizadores, hay alimento para esos polinizadores. Se establecen especies de insectos, de hongos y de otros microorganismos que nos ayudan al control biológico de las plagas. Nos permite un espacio nuevo para la selección y mejoramiento genético de animales que se adapten a ese sistema. Porque llevamos mucho tiempo seleccionando animales para sistemas de pastoreo en praderas donde no hay casi árboles, pero tenemos que seleccionar entonces animales que se adapten a nuestro sistema. Y ahí nos permite ese espacio. Los árboles van a ser un sumidero, o sea, un lugar donde se almacena el carbono y secuestran carbono del ambiente. Así que nos da un crédito de carbono. Los pastos nos van a ayudar a mantener ese óxido nitroso en el suelo si se manejan adecuadamente. Si tenemos pasturas degradadas, donde el pasto no crece bien, donde el pasto se corta muy cerca del suelo y hay sobrepastoreo, pues va a aumentar el óxido nitroso, que es un gas de invernadero también. Mientras que
pasturas bien manejadas, pues disminuye el óxido nitroso. Los árboles van a proveer sombra y alimento al ganado en tiempos de escasez y reducen los efectos de la sequía. Se ha observado en muchos estudios que en lugares donde hay sistemas silvopastoriles y ocurre una sequía, el efecto del sistema silvopastoril permite la producción de forraje 3 meses más que aquellos que no tienen sistema silvopastoril. Así que si la sequía lo que va a durar son 4 o 5 meses, usted la puede aguantar con un sistema silvopastoril. Pero el que no tiene sistema silvopastoril se va a quedar sin alimento para sus animales. Va a tener que entonces empezar a darle concentrado o a vender animales para poder mantener las poblaciones, ¿verdad?, de animales. Ayudan a reducir la erosión y aumentan la infiltración de agua, captación en los acuíferos, menos erosión de esa materia orgánica que hay en el suelo, por lo tanto va a tener predios más fértiles con el tiempo, que va construyendo fertilidad y va mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, la estructura del suelo, los nutrientes que hay disponibles en ese suelo. Crean microclimas que promueven ciclos de precipitación. Y eso se ha observado y se ha estudiado mucho con el cambio climático. En lugares donde hay bosques, lugares donde se han establecido sistemas silvopastoriles, ocurre una mejor distribución, una mayor precipitación y distribución del agua durante el tiempo. Porque en el ciclo del agua, el agua no solamente se evapora del mar y entra a tierra, eso ocurre mucho en las islas, pero ya en lugares donde más continentales, en lugares que están más dentro del continente, los bosques juegan un papel importante porque esa evapotranspiración es la que provee la humedad para los ciclos de precipitación. Y si no tenemos esas áreas de silvopastura, pues entonces van a ser lugares más secos. Las silvopasturas ayudan a que ocurra buena precipitación y buena distribución de la precipitación durante el tiempo. Y lo más importante es que aumenta la materia orgánica del suelo. Uno de los más importantes. Además de eso, la inclusión en la dieta de leguminosas y arbustos modifica la fermentación ruminal de los animales. Se ha encontrado eso. De las cabras, de las ovejas, del ganado lechero, del ganado cárnico. Y ayuda a reducir el metano, porque entonces las bacterias, que son las que hacen la digestión dentro del rumen de los rumiantes, producen menos metano durante ese proceso de descomposición, porque hay taninos y otros condensados que ayudan a que se produzcan menos metano entérico. Así que también nos da un crédito ahí, porque producimos menos metano, secuestramos CO2. Ya vemos 2 beneficios bien importantes. Evita la degradación de las pasturas, reduciendo la emisión de óxido nitroso. De nuevo, los pastos saludables, con buen crecimiento, buena tasa de rebrote, buena fertilidad, mantienen el óxido nitroso. Y eso se ha observado mucho en los pastos mejorados. La hierba caimán, la Brachiaria decumbens, la mulato, todos estos tipos de pastos mejorados, por decirle algunos ejemplos, bajo buenas condiciones, buen establecimiento, ayudan a disminuir las emisiones de óxido nitroso. Y lo más importante también, una de las cosas más importantes, es que aumenta la capacidad de carga de los cercados de los potreros, nos permite criar más animales por unidad de área porque producimos más forraje y a su vez mejora las propiedades físicas y químicas y biológicas de nuestro suelo. Entonces vamos a entrar ahora rapidito en qué árboles y arbustos se adaptan a los sistemas silvopastoriles. Pues mira, la elección de árbol y arbusto va a depender de los factores ambientales y los factores edáficos, o sea, los factores del suelo que predominen en su zona. Por lo tanto, usted tiene que sentarse y buscar cuál es la precipitación promedio, temperatura promedio, qué tipo de suelo tiene en su finca, los patrones de precipitación, si es que existe alguno todavía, ¿verdad? Porque ha cambiado mucho con el cambio climático. Y una vez usted tiene esa información y el tipo de operación que usted quiere hacer, el tipo de animales que va a estar en pastoreo, pues usted va a escoger los árboles y arbustos que va a utilizar. El análisis del suelo le va a ayudar a determinar también cuáles árboles y forrajes se adaptan a su suelo. La temperatura, la precipitación, la estación del año, la altura sobre el nivel del mar son parámetros que usted tiene que conocer
porque puede estar en el trópico, pero si está en una montaña a 2000 metros de altura, pues el clima va a ser diferente, ¿no? Especies animal, la especie de animal que va a estar usted criando en la finca y cuál es el objetivo de su producción y la topografía. Si usted va a producir carne, si va a producir leche, si va a producir lana. Tiene entonces que adaptar las especies que va a estar utilizando para alimentación animal. Algunas de las especies más utilizadas en el trópico, que son de las que yo puedo hablar con certeza, con las que tenemos más experiencia, son el samán, se llama Samanea samán o Albicia samán. Si no lo conocen por ese nombre común, pues después ustedes eventualmente van a tener la presentación y puede buscar el nombre científico en la web, en internet, y leer un poco más sobre esas especies. Es un árbol de amplia cobertura y posibilidad de que el pasto crezca bajo su copa y genera sombra. El samán se utiliza mucho en sistemas silvopastoriles dispersos porque genera bastante sombra. Así que se siembran unos cuantos árboles en los diferentes predios para que los animales tengan donde tomar y descansar y tener sombra, ¿no? Es una leguminosa que produce vainas y alimenta también al ganado por esas vainas y ayuda a la fijación de nitrógeno en el suelo. Pues entonces ayuda a esa fijación de nitrógeno en el suelo. Y esos animales pueden entonces alimentarse en época seca de las vainas y de las semillas que caen en el suelo. Tiene copas, tiene una copa bien extensa y hay árboles que se ha medido copas de 20, 30 metros. ¿Okay? Así que hay que tener cuidado con ellos y no se pueden hacer, se tienen que utilizar de forma dispersa. Otro tipo de árbol que se utiliza en la silvopastura es la caoba criolla, que es la Swietenia mahagoni. Es una madera de alta calidad. También está la caoba hondureña y la caoba africana. Se utilizan para producción de madera, sombra, y se adaptan para sistemas silvopastoriles, ya sea para árboles dispersos, para siembra en callejones, ¿verdad? Silvopastoril intensivo, donde integramos callejones con madera, para producción de madera y pasto, como vimos anteriormente, y para sistemas forestales de producción de madera también se pueden utilizar. En ocasiones podemos ver que se utilizan algunos de estos árboles como cerca viva, pero al utilizarlo para cerca viva, si le pone alambre de púa o cualquier otro tipo de alambre, pues podría entonces dañar la calidad de la madera, si es que lo va a utilizar para madera eventualmente. ¿Qué árboles y arbustos también se adaptan? Pues mira, el roble, que es el Catalpa longuísima, el cedro, la cedrera, que es Cedrela odorata, la melina, que es el Melina arbórea. Estos son árboles de madera que se utilizan en producción de madera y sombra, se adaptan para sistemas silvopastoriles, para cercas vivas compuestas. Eso es ya cuando algunos árboles se utilizan para poner alambre, pero hay otros que solamente se dejan para la producción de madera. También se puede utilizar en callejones para producción de madera, para pastoreo intensivo forestal y en plantaciones forestales. Ahí tienen algunas fotografías con sus nombres y fotografías de lugares donde se han integrado estos árboles dentro de los sistemas silvopastoriles para producción de madera y para que nos den sombra. Recuerden que uno de los objetivos de estos sistemas silvopastoriles también es para usted tener una fuente de ingreso para el retiro. Yo sé que los agricultores, ¿verdad? Casi nunca nos retiramos, o los agricultores no se retiran porque prefieren morir haciendo la agricultura porque es algo que les ama, que les apasiona. Pero si usted quiere, ¿verdad?, bajarle un poco a ese estilo de vida agrícola que es bien intensivo o retirarse en algún momento de su vida, pues tiene árboles de madera que puede vender y que le van a dar una fuente de ingreso para el retiro. Otras especies de árboles es el Pinus caribea o el Pinus occidentalis. El Pinus caribea se utiliza para zonas bajas y el Pinus occidentalis se utiliza para zonas altas por encima de los 850 metros sobre el nivel del mar. Hay otras especies hay otros híbridos que se han desarrollado que los pueden encontrar en la literatura y estos híbridos son buenos también para la producción de madera.
Los pinos se adaptan más para suelos ácidos y pobres y se ajustan para sistemas de callejones en pastoreo intensivo, para forestal maderero y como rompevientos. Así que se integran más en esos sistemas silvopastoriles que nos permiten producir pasto y producir madera. También está la acacia magium, es una especie de leguminosa utilizada en planes de reforestación porque crece bien rápido, se utiliza mucho en reforestación. Crece muy bien en zonas húmedas. Sirve como forraje para los animales si cortamos ramas y le ofrecemos a los animales. Se adapta a sistemas silvopastoriles donde se puede producir forestal maderero. La madera no es de tan alta calidad, pero se utiliza. Se usa en callejones de pastoreo intensivo para producción de madera y pastoreo de animales. Como rompeviento se podría utilizar. Y también para cercas vivas porque es de rápido crecimiento. Así que es una de esas especies que tienen múltiples usos dentro de los sistemas silvopastoriles. También tenemos otra que puede crecer como árbol o arbusto. Y yo he trabajado con ella anteriormente. Es una planta que tiene algunos taninos. Esos taninos son compuestos que ayudan al control de parásitos dentro de los rumiantes. Es la caliandra, se llama la caliandra calotilsus. Es una leguminosa. Sus hojas no tienen mucha digestibilidad, pero tolera muy bien la sequía y ayuda a mejorar la calidad del forraje si se integra con los pastos o con la gramínea. Tiene de 15 a 20% de proteína en sus hojas. Crece muy bien en zonas húmedas, tolera también la sequía, sirve como forraje, se adapta a sistemas silvopastoriles para bancos de proteína mayormente y se utiliza en bancos de proteína. Es muy bueno ofrecérsela a los cabros, los caprinos que padecen de parásitos intestinales, pues ayuda al control de esos parásitos intestinales. La leucaena, también otra leguminosa, leucaena leucocéfala, o sea que produce una inflorescencia color blanco, redonda. Es una leguminosa utilizada como forraje arbustivo que puede catalogarse como maleza. Prefiere los suelos neutros a alcalinos y tiene un 15 a 20% de proteína en sus hojas. Tolera sequía y provee sombra también. Es fijadora de nitrógeno y se adapta a siembras en franjas de banco de proteína. Se utiliza mucho en bancos de proteína. Hay que tener cuidado con ella porque puede convertirse en una maleza. Y también hay que controlar la cantidad que sembramos o el tiempo de ocupación de los animales, porque en algunas especies, como en el caso de los caballos, si la consumen mucho puede causar alopecia. Así que puede ser tóxica en el caso de los monogástricos. Entonces aquí hay una de las reinas que se utiliza en sistemas silvopastoriles para banco de proteínas. Es la moringa oleífera. Es un árbol de alto valor medicinal y las hojas tienen alto valor nutricional para los animales. Las semillas sirven de alimento para el ganado también. Se adapta a zonas lluviosas, pero tolera muy bien la sequía. Provee sombra y es muy palatable a los animales. Y tiene un 18 a 20% de proteína en las hojas. Se adapta para sistemas silvopastoriles, se puede utilizar para cercas vivas, pero se utiliza mayormente bajo un sistema de poda para aumentar la ramificación como banco de proteína, que lo pueden observar en una de las fotografías donde está sembrado en hileras para banco de proteína. También tiene otra fotografía donde está sembrado como un espeque, ¿verdad? O como una cerca viva. Entonces tienden a ramificar rápidamente. Se puede propagar por semilla y se puede propagar por esqueje. También tenemos el árbol de escambrón o el cambrón, que es el Prosopis juliflora. Este es una leguminosa, predomina en zonas secas, excelente sombra en sistemas silvopastoriles y sus ramas y vainas son una fuente de alimentación para el ganado. Se adapta a sistemas silvopastoriles dispersos o sistemas silvopastoriles de cercas vivas. El árbol es espinoso, hay que tener cuidado con su manejo y la disposición de la poda, pero para zonas secas es buenísimo porque es una fuente de forraje, por lo menos en las vainas y en los frutos para los animales, y crece muy bien en zonas secas, zonas que son bien, bien secas. Acá en Puerto Rico tenemos una zona en Guánica, Lajas, que son lugares bastante secos, y el árbol de escambrón crece muy bien en esa zona.
Otro que se utiliza mucho es el almácigo o el Bucera cimarúa. Es una especie de árbol útil para cercas vivas. Mayormente se utiliza para cercas vivas, se propaga por esquejes o por estacones y crece muy rápido. Se siembra en distancia de más o menos 1 metro entre árboles para que pues, la cerca se establezca rápidamente, porque no tiende a producir muchas ramificaciones y por lo tanto pues se siembra más denso cuando se va a utilizar para cerca viva y para ofrecerle también las ramas o hojas como forraje. Y otras dos de las reinas que se utilizan en bancos de proteínas es la morera, que es la Morus alba. Esta tiene un alto valor nutricional para los animales, produce entre 18 a 20% de proteína o 18 gramos por kilogramo, si lo vemos de esa forma. La Titonia diversifolia, es la titonia, también es otro forraje para banco de proteínas, arbusto, es de rápido rebrote, tiene un valor nutricional alto, con 15-18% de proteína, y se adapta a bancos de proteína que requieren un manejo para evitar que el ganado los sobrepastoree. Ahí en las imágenes pueden ver cómo se establecen, mayormente en hileras. También vieron una fotografía anterior donde se siembran hileras al contorno de titonia y de morera para que los animales la consuman. La morera, pues te produce también el beneficio de que produce esas moras que ven ahí, ¿verdad? Que producen la frutilla, que sirve para el consumo humano también, para hacer jalea. Pero en el caso de la morera, pues requiere más fertilización, ya sea con estiércol, composta o fertilización química. Es importante saber que para el establecimiento de muchos de estos sistemas silvopastoriles, especialmente para los bancos de proteínas, se requiere riego para que esas plantas puedan establecerse o manejar los ciclos de agua en la finca para que se establezcan en tiempos donde hay disponibilidad de agua. Sin embargo, ya para la siembra de árboles se puede requerir riego, pero se puede manejar con los patrones de precipitación para establecer la siembra. Es importante siempre tener riego para el establecimiento porque pues, nos puede tomar un tiempo de sequía y hay que proveerle agua a los árboles y a los bancos de proteína para su establecimiento. Entonces, unos pasos generales que vamos a discutir para poder establecer un sistema silvopastoril. Esto es una recopilación de diferentes manuales, ¿verdad?, que se encuentran en la literatura, que tienen los pasos básicos. Que usted debe, ¿verdad?, sentarse y reconocer. Estos son los pasos que yo tengo que tomar para poder establecer un sistema silvopastoril. Pues lo primero que usted va a pensar es obtener la información de la fertilidad de suelo, hacer muestras de suelo. Observar cuál es la topografía de su finca, el clima, tener en cuenta cuál es la especie animal que va a estar pastoreando dentro de esos predios, ovejos, cabros, vacas, lecheros, carne, ¿no? Las especies vegetales que se adaptan a esa zona para el crecimiento y cuál va a ser el uso final que yo le voy a dar al sistema. Y en las especies vegetales, pues árboles y pastos y leguminosas y arbustos que va a integrar. Entonces va a determinar si se harán siembras nuevas de pastos. Si usted va a utilizar los pastos que están establecidos ya, pues es un poco más fácil. Si va a hacer siembras nuevas, pues entonces va a requerir otros pasos, procesos que vamos a ver ya mismo. Va a sentarse y va a realizar un mapa o un plano del sistema que desea establecer. No tiene que ser algo difícil, puede ser algo como lo que ven a su izquierda, ¿verdad? Esas imágenes. Se sientan, dónde voy a establecer los árboles, a qué distancia voy a establecer, cómo voy a conectar mi sistema de riego, ¿verdad? Así que tienen que hacer un mapa que establezca esas distancias de siembra y las especies que va a estar sembrando. Entonces, una vez tiene eso, más o menos te puede contabilizar cuántos árboles, estacones, material de propagación necesita, de acuerdo a las distancias de sus cercas, la cantidad de cercados que va a establecer. Y va a ser un vivero. O va a obtener el material de algún vivero o de alguna persona. Pero tiene que ser un vivero para propagar las especies seleccionadas. Hay especies que se propagan por semilla, hay especies que se propagan por esqueje, hay especies que se pueden sembrar de forma directa con estacones. Y también tiene que seleccionar si el sistema silvopastoril que usted va a establecer es uno para producción de madera y ganado, o para producción de frutales,
o para producción de bancos de proteínas, o si va a integrar diferentes sistemas silvopastoriles dentro de la finca, que también lo puede hacer. Tiene que hacer un plan a largo plazo, entre 3 a 5 años, para ir estableciendo el sistema silvopastoril. No es algo que lo va a establecer de la noche a la mañana. Le va a tomar tiempo el establecimiento y va a necesitar algunos recursos. Una vez obtiene el material de propagación, semillas, esquejes o estacas, va a establecer el vivero de árboles y de arbustos con todos los materiales para siembra y va a desarrollar allí los cultivos, los árboles, los arbustos, las plantas que va a sembrar. Luego va a preparar el suelo. Si requiere siembra de pasto, va a tener que pasar mínimo 2 pases de arado, uno norte-sur, otro este-oeste, 2 pases de rastra o rastrillo para romper los terrones, y luego va a sembrar los pastos. Una vez los pastos estén establecidos, puede sembrar al mismo tiempo los árboles. Tiró la semilla de pasto, la sembró, puede sembrar los árboles, y como usted tiene que esperar de 90 a 120 días antes de poner animales dentro del predio, pues va a tener ese tiempo también para que los árboles vayan desarrollando raíces y estableciéndose. Antes de meter animales al predio, en un sistema silvopastoril, usted tiene que proteger los árboles con algún tipo de cerca, como la que ven en la imagen en la izquierda abajo. O cercas más grandes para proteger árboles que son más grandes. ¿Por qué? Porque esos árboles le va a tomar 3, 4, 5 años en establecerse y tener un tamaño lo suficientemente alto como para que los animales no le hagan daño. Aún así hay especies como los ovejos y los cabros que requieren que uno proteja los troncos de esos árboles por más tiempo, porque ellos pueden mover algo de la corteza, comer algo de la corteza de esos árboles y hacerle daño. En el caso de arbustivos o forrajes como la morera y la titonia, el establecimiento y las podas de formación para que esos arbustos tengan más ramas y más hojas pueden tomar entre 6 meses a 1 año el proceso de establecimiento, y deben establecerse al contorno en lugares donde hay alta pendiente, como la imagen que ven a su izquierda de la pantalla arriba. Eso es una siembra de titonia en hileras al contorno para reducir la erosión, y donde los animales se pueden ir moviendo en las diferentes callejones para ir consumiendo pasto y consumiendo la titonia. Y son sistemas que cada vez más se están integrando por el alto costo de los concentrados. Hay personas que producen leche y producen carne sin ningún tipo de concentrado bajo sistemas silvopastoriles. Ya cuando está estableciendo cercas vivas, primero debe establecer una cerca permanente con algún tipo de otro material, sean especones o espeques de madera o de metal, donde usted establece una cerca permanente, y luego va integrando esos material, ¿verdad? Espeques, esquejes, estacones de árboles que germinan de forma vegetativa, como los que discutimos anteriormente, ¿no? Entonces, los va a establecer y eventualmente pues va a ir creciendo esos árboles, y usted puede ir pegando el alambre y establecer su cerca viva y remover el otro material que no vaya a utilizar de la cerca permanente. Una forma de establecerlo, que no se ve muy bien en la imagen, es que una vez usted tiene una cerca permanente establecida, usted de esa misma cerca permanente puede hacer un triángulo, y dentro del triángulo siembra el árbol que eventualmente le va a dar sombra al ganado, pero lo puede cercar con el mismo alambre para proveerle, ¿verdad?, protección de los animales en lo que se desarrolla. Así que en esas imágenes que ven ahí a su izquierda son los diferentes sistemas para establecer cercas vivas. También usted puede hacer un callejón doble, donde tiene alambre en ambos extremos, y dentro de ese callejón siembra los árboles y los deja desarrollarse. Cuando llegan a la adultez, pues puede mover la cerca hacia donde están esos árboles y tener una cerca viva establecida que le sirve para ambos predios o cercados. Los potreros o los cercados deben pastorearse bajo un sistema rotacional intensivo. Eso es lo que recomendamos siempre, donde si es posible usted tenga al menos 30 cercados. El tamaño pues lo va a determinar de acuerdo al espacio que usted tenga, la cantidad de animales y el tiempo de ocupación,
pero se requiere para tener un pastoreo rotacional intensivo eficiente, por lo menos tener 30 cercados, donde los animales ocupen el cercado un día y una noche y pasen al próximo cercado el siguiente día, y que ese cercado que ellos abandonaron descanse por lo menos por 29 días para que haya una buena tasa de rebrote y vuelvan ellos eventualmente a los 29 días a consumir en ese cercado. Esos son los sistemas rotacionales intensivos más eficientes que nos permitan aumentar una gran cantidad de animales por unidad de área, porque ocupan ese pequeño espacio solamente un día y una noche. Así que aumentamos capacidad de carga y carga animal cuando utilizamos esos sistemas rotacionales intensivos, integrando lo que es el silvopastoreo. En resumen, los sistemas silvopastoriles son sistemas sostenibles que proveen un sinnúmero de servicios ecosistémicos que al mismo tiempo que aumentan la productividad y rendimiento de los rubros que la integran, nos ayudan a producir carne, leche y otros productos, huevos, lana, lo que estemos produciendo, ¿verdad? Madera, frutos, pastos, y también ayuda a mejorar todos los factores bióticos y abióticos, dándonos muchos servicios ecosistémicos que sirven como reguladores del clima, de las temperaturas, aumentan la precipitación, ayudan a retener el agua, nos dan servicios culturales, que son lugares donde podemos hacer pesca, podemos divertirnos en esos lugares, acampar, nos dan servicios de aprovisionamiento, porque nos dan alimentos de diferentes formas y son más resilientes hasta los cambios climáticos, y sirven también de soporte para las familias campesinas del planeta, donde pueden obtener ingresos para su desarrollo.